Volvimos al piso. Acá estamos Leo Cubiela, Patricia Bossi y con una invitada. Y Claudia Vega. Hola Claudia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hablando de un tema no muy feliz, pero encarándolo y aprovechando el aire para llegar a la comunidad toda de la ciudad y que se puedan plantear estas situaciones. Lo bueno de tener un espacio propio. Hoy podemos hablar de este tema y dedicarle toda una hora. Así es. Y agradecer a los que nos llamaron, ¿no? Porque agradecer, esta mañana tuve llamados, el sábado mismo también, así que agradecer a Radio La todos y los Azotea. compañeros de esta radio. Sí. Está muy bueno porque una de las tareas que tenemos que hacer con esto es visibilizar, así que también podemos tomar con alegría este tema en el sentido de saber que no estamos solas ni soles, sino que somos cada vez más quienes vamos a seguir contribuyendo a resolver cada uno de los inconvenientes que ahora vamos a profundizar, de lo que ustedes previamente ya estaban hablando. Así que con la alegría de saber que cada vez somos más. Y estamos alerta. Estamos cuidando. ¿Sí? Sí. Una de las cuestiones que por ahí quería comenzar compartiendo con el oyente, con la persona que nos está escuchando en este momento, ¿no? Que hay tanta estigmatización con el colectivo travesti trans que ya para cualquier persona que recién se suma a la radio, pensar en esto ya se le viene a la mente la situación de prostitución, la droga, la noche, la delincuencia, cualquier acto ilícito. Entonces, yo quisiera empezar al revés, quisiera empezar hablando de la policía, de cuál es la función que debe tener la policía cotidianamente a lo largo de las 24 horas y los 365 días del año como cuidado de la ciudadanía. Porque yo creo que acá la clave, me parece que al hablar, ustedes eligieron un tema muy interesante, que es la violencia institucional, y lo que pasó a raíz de esto el viernes, tiene que ver un poco, empezar a hablar más que del colectivo, que siempre el hilo se corta por el lado más delgado, así que si para nosotros que venimos trabajando con este colectivo sabemos claramente que quién iba a ir detenida y violentada y en todo este tipo de situaciones, si no es la persona travesti trans en este contexto. Ni ningún vecino, ni ningún transeúnte, ni ninguna persona que la agredió, ni la persona que las golpearon, ni los que lo redujeron, ni la policía, sino la persona travesti trans. Entonces, hoy a mí me encantaría que comencemos a hablar de la policía. ¿Cuál es la función que debe cumplir la policía en este contexto? ¿Cómo llega la policía? Y a mí se me ocurre, porque también, si bien voy a compartir algún que otro detalle jurídico, porque hoy se formalizó la denuncia de esta compañera, algunas cuestiones que hemos solicitado como medidas de prueba van a ser producto de la IPP. Entonces, iremos compartiendo a lo largo de cada uno de los programas el avance de esta causa, que hemos decidido tomarla y no dejarla. Una pregunta, ¿qué es IPP? Instrucción penal preparatoria. Cuando uno hace una denuncia, se genera una instrucción en la cual el fiscal averigua los hechos, en función de la denuncia que se establece. Bien. Y acá tiene mucho por trabajar el fiscal, la fiscalía, porque no sé si nos va a tocar la fiscal o el fiscal, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que, porque si hubieron disparos y disparos al cuerpo, hay tentativa de homicidio. Si hubieron un grupo de personas que la redujeron en un piso, medianamente hubo agresiones. Y deberían encontrarse las otras partes. Entonces, empezar a compartir con la gente que tanto la justicia como la policía en primer pueden dar explicaciones y pueden averiguar los hechos. La policía que llegó al lugar podía haber resuelto y no profundizado lo que se había encontrado. Claramente. ¿Por qué? Porque la policía, o la policía que nosotros pretendemos, es una policía que nos cuida. Es una policía que nos protege. Es una policía que el servicio, digamos, que nos brinda la ciudadanía, y esto deriva del contrato social. Compartirle a la gente que, digamos, cuando nosotros tenemos un Estado democrático, nos sometemos a un contrato social, se llama, es decir, depositamos a través del voto al Estado que se implementen las normas, que se cumplan las normas, que se nos den las políticas públicas, que las políticas públicas son para toda la ciudadanía. Entonces, desde ese lugar ese es el contrato. Yo, a través del voto popular, ¿sí?, deposito en el Estado la regulación de las normas, la creación de políticas públicas, su cumplimiento. Y en el caso de las fuerzas policiales, el cuidado. Sí.
Entonces, claramente a mí me gustaría que avancemos hablando desde este sentido. ¿Qué hacía la policía? ¿Cómo fue llamada la policía en ese contexto? Entonces, a ver, el 911 fue activado, la policía llegó al lugar. Porque si no se me ocurre, ¿quién llamó a la policía? Y si la persona, que claramente pudo haber llamado, bien. Y si no hubo ningún llamado, ¿cómo llegó la policía ahí? Me pregunto estas cosas, ¿no? Como cualquier ciudadanía. Yo en este contexto estoy como abogada, pero sí como militante acá. No necesariamente como abogada de la causa, aunque le puedo compartir lo que ustedes me pregunten, pero quiero que nos vayamos deteniendo y aprovechar el tiempo que tenemos radial, nosotros como AMI, para compartir estas cosas que nosotros como organización venimos desarrollando, activando, denunciando, trabajando, defendiendo, activando las políticas públicas necesarias para que estas cosas no sucedan. Yo quisiera invitarle al oyente que nos está escuchando que la violencia del colectivo arrancó en este año con una pareja que se estaban dando un beso en un balneario. Sí. ¿Sí? Entonces, para que la ciudadanía nos escuche y sepa que lo que nosotros como colectivo denunciamos, que son la serie de violaciones que venimos sistemáticamente teniendo, y pese que este año cumplimos 10 años de matrimonio igualitario, 8 años de la ley de identidad de género. Entonces, y seguimos sumando, porque la ley de educación sexual integral, la ley Micaela, son todas políticas. Somos un país vanguardia en materia de leyes. Sin embargo, quienes las deben implementar, quienes las deben hacer cumplir, y en este caso la policía, quienes deben velar para que eso se cumpla, son los primeros que toman un sentido contrario a lo que es originaria esta política pública. Entonces, detenernos en la policía es, en ese momento, llegar. ¿Qué debe hacer la policía en ese momento cuando llega? Constatar qué hechos están sucediendo. Y en ese sentido tomar parte, ¿no? Entonces, yo trato de no hablar jurídicamente, trato de hablar para que cualquier persona que me esté escuchando me entienda. Entonces la policía llega y pregunta, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las partes? Esto se origina de un acto de defensa. Es decir, la persona que fue detenida en ese momento, primero fue violentada. Y la policía cuando llega, por lo menos el video que nosotros nos llega, porque nosotros denunciamos los hechos para que el fiscal averigüe, ¿está? Sí. Nosotros acá no vamos a hablar concretamente de delitos porque no los tenemos. Claro. Vamos a hablar de los hechos que sucedieron y que fueron tomados como conocimiento. Yo puedo contar los hechos de cuando yo llegué. Cuando yo llegué a la comisaría, por ejemplo, alrededor de las 21 horas, la persona se encontraba en la vereda de la comisaría, adentro de un móvil policial, esposada, semidesnuda y a los gritos pidiendo para ir al baño. Ese es el contexto que Claudia Vega llegó a la comisaría cuarta y se encontró con este suceso. ¿Sí? Sí. Para relatar bien los hechos como son. Varios policías alrededor del móvil. Riéndose, porque yo los vi también contigo. De diferentes maneras. Yo creo que la primera manera, ni siquiera tengo que referirme a que estaban ni riéndose ni enojándose. Una persona que esté, oficial de la policía, parados alrededor del móvil, sin hacer nada, porque una persona detenida solicita ir al baño, eso lo dejo al oyente que lo analice. Ni siquiera le quiero poner mi palabra, ni siquiera quiero que me crea a mí. Yo lo digo, una persona que es detenida es una persona que es detenida, es una persona que si está necesitando ir al baño, ¿sí? Hablamos de derechos humanos, de poder ir al baño. Entonces, ni siquiera la peor persona que cometió un delito se le puede negar eso, porque aparte estaba en contexto de aprehensión, es decir, no tenían un delito ahí que le podían decir nada, o sea, pasó un tiempo largo, cuando yo asumo en ese contexto de la defensa, solicito que la persona la lleven al baño. Tuve 1 hora y media para que me embolilla, para que vaya al baño. Cuando fueron a decirle, y esto lo digo porque yo estuve presente ahí, y porque el oficial que estaba a cargo, que es Silvio Acevedo, sabe que todos estos hechos fueron así. Entonces yo hoy puedo decirlo en este micrófono todos los hechos como se sucedieron. Ahora, ¿cuáles son las razones? En ese caso, el oficial a cargo tendrá después que hacer sus descargos en los lugares, ¿no? Porque lo hizo, qué pasó, eso. Yo simplemente estoy contando que después de 1 hora y media de requerir que la persona se vaya al baño, fueron a buscarla al móvil y ya se había hecho pis encima en el móvil. Tremendo, sí. Inaceptable desde cualquier lugar. Lo que haya sucedido... Sí, no quita el acto derecho seguido, humano básico. Básico,
de trato de respeto como seres humanos. Trato de respeto como seres humanos lo tenemos todo por derecho constitucional. ¿Tá? Esto para el oyente, por derecho constitucional, cualquier persona es persona y debe ser tratado como tal, ¿sí? Este es un deber de la policía. No ejercer la fuerza y la vejación. Eso no tendría que hacer la policía. Bien, pregunto cuáles son los cargos, por qué se encuentra detenida y no tenían conocimiento. Están esperando que el fiscal, llamando al fiscal, el fiscal no atiende el teléfono, los teléfonos que supuestamente están denunciados en la página del Colegio de Abogados. Bueno, en fin. ¿Sí? Bien, pero vamos a ir un poquito no tan al caso, porque voy a dejar que esto sea materia de investigación, porque nosotros hemos expuesto todos estos hechos relatados minuciosamente y solicitado determinada cantidad de prueba, porque ¿qué pasa? Vamos a hablar del colectivo. El colectivo es vulnerado porque no tiene recursos, porque no se puede pagar una representación privada de abogado, ¿sí? Una representación, una asistencia técnica. Entonces, vamos a profundizar en la no perspectiva de género y diversidad, que es una materia que nos interesa, donde le relataban cuando le dieron la libertad y le leían el acta, hablaban todo el tiempo de imputado, aprehendido, detenido. Y en todo momento era una persona trans femenina, visiblemente, y a su vez ella había declarado su nombre. Entonces, cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, trato digno. Esto es ley hace 8 años en el país. Empezar a distinguir, ¿no? Qué cosas son derechos y qué cosas son deberes. ¿Y por qué la policía no accede como cualquier empleado del Estado a la ley Micaela? Supuestamente ellos tienen una formación interna, ¿sí?, con perspectiva de género y diversidad. Digo supuestamente porque no se reflejan los hechos. Por lo menos en la comisaría cuarta carecen de perspectiva de género y diversidad. Deberían, en este contexto, y lo vamos a solicitar, un debida formación de manera urgente, es decir, porque esto no va a quedar en una denuncia en la Fiscalía General. Vamos a seguir llevando estas presentaciones ante el Ministerio de Justicia, ante el Ministerio de Derechos Humanos, es decir, a cada una de las dependencias que involucran, trabajan y deben interceder en este contexto. Claramente, el Ministerio de Género y Diversidad está representado por Daniela Castro en ese momento, así que a ella le consta todo lo sucedido, es decir, que ese ministerio ya tiene la información de todos los hechos sucedidos el viernes. Pero Derechos Humanos no, el Ministerio de Justicia tampoco, y hacia ahí vamos a ir, ¿no? Y también me parece a mí, y esto me parece como lo requiero como ciudadana, que ejerzo mi función, y cumplo con mis deberes y mis obligaciones, creo que el funcionario en ese contexto de la policía también deben ellos trabajar con excelencia. Yo aspiro a una policía de excelencia. Yo quiero una policía de excelencia. Una policía que me cuide, una policía que aplique la normativa, que aplique la ley, pero que cuide a cada una de las personas. A las personas, porque de repente, ¿por qué le dieron la libertad a la persona? Porque no tenía ningún cargo. ¿Y por qué la trataron así? ¿Por qué está esposada? Para mí que está naturalizado. Para mí que esto sucede siempre. Yo lo dejo abierto, insisto, esto porque para mí me parece también está bueno que la gente se repiense y comience a entender. Ahora, para seguir compartiendo y profundizando estos hechos, ¿no? Desde ese lugar, tomar nota y el registro, cómo se eleva, cómo es cómo esta situación. Ahora yo pregunto, y esta es otra pregunta que muy interesante. En esa cuadra está estigmatizada, ¿no?, el Juncar y Luro como una zona de particulares, porque a mí no me gusta hablar de zona roja, eso no es así. De una situación particular en la cual, en la medida que haya una persona en situación de prostitución, y esto es personal, y lo comparto, toda la ciudadanía nos deberíamos replantear por qué hay una persona en situación de prostitución. ¿Por qué pasan horas en situación de prostitución? ¿Quién consume prostitución? ¿Dónde está el consumidor de la prostitución? El consumidor de la prostitución es una de las partes para que se perfeccione este hecho ilícito. Tiene que haber dos partes, quien brinda el servicio y quien presta el servicio, quien consume el servicio. Sí. ¿Dónde está el consumidor de la prostitución? Los consumidores de prostitución. ¿Dónde están? Porque son hombres.
No sé dónde están, pero seguro que mucho menos estigmatizados. Yo quiero la policía en socialmente. ese contexto también. Yo quiero Sí. la policía que aprenda al consumidor de prostitución. ¿Por qué la policía no aprende al consumidor de prostitución? Me pregunto. Y me gustaría que la gente se pregunte. Claro. Policía, ¿por qué no arresta y no aprende en el momento del hecho? Porque justamente es una aprehensión, porque tiene que encontrar infraganti la situación. ¿Por qué la situación infraganti? Porque la persona que estaba detenida en ese momento le dijo a la policía, ¿sí? No me arrestaron a las 6 de la tarde, me arrestaron a las 8 de la noche, cuando yo ya tengo 3.500 pesos en la cartera. ¿Y dónde están los 3.500 pesos de mi cartera? Esto lo comparto porque fue público, ella lo dijo en ese momento, ¿está bien? Entonces, esto digo yo, señor policía, ¿por qué no aprende a las personas en situación de prostitución? ¿Dónde están los consumidores de prostitución? Están Dando vuelta por la zona. Claro. Protegidos por la policía, por ahí. No lo sé. Yo insisto, vamos a... Digo, En desde realidad este lo que lugar... protege es el patriarcado. O sea, hay una ideología que... Podemos nos protege. tirar un montón de palabras y argumentos y pensamientos, pero yo creo que sí vamos a aprender por estar en una determinada situación, que en definitiva vamos al hecho puntual, le dan la libertad. Entonces, le dan la libertad, no tenían motivos. Y todo ese tipo de vejaciones que subió esa persona, digo, ¿cómo fue? Porque es trans, y acá va. Llevamos aproximadamente 80 compañeras en lo que va del año víctimas de travesticidio. Cuando nosotros hablamos como organización de cupo laboral travesti trans, implica darle a una persona, ¿sí?, un trabajo digno, un trabajo por el cual pueda tener un ingreso, pagar sus necesidades, tener una vivienda propia, ¿sí? Es decir, para eso nosotros venimos reclamando, ¿sí?, que las personas trans, este colectivo, esta persona que es detenida entre los 35 y 40 años, esta chica tiene 20 y poquitos, Sí. no vamos a decir los No, años yo dije exactos, 20 y veinteañera. poquitos. Es una ¿sí? veinteañera. Y está en situación de prostitución, alejada de sus entornos afectivos, no es de la ciudad. Entonces, esto es lo que sucede con el colectivo. Abandona sus hogares, abandona sus ciudades, para poder tener emprender una vida, ¿sí? Necesitan un trabajo, nadie se los da. ¿Por qué no vemos personas travesti trans en un kiosco, en un supermercado, en un hotel, en un juzgado, No quiero dejar En la pasar. verdulería. Tenemos en la acá- policía? Ahí compañera tiene Sí, una no quiero dejar pasar esto de... el texto desde La Revolución de las Mariposas, que es del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba viendo justamente unas cifras que me llamaban mucho la atención, que dice participación en el mercado de trabajo formal de las personas, mujeres travestis trans. El 88,2% de esa población no está insertado en el trabajo formal. Solo el 11,8% accede a un trabajo formal. De ese trabajo formal, la enorme mayoría, el 47,6%, es estatal. Si no, no hay forma, digamos, el acceso a un trabajo formal, socialmente, en el sector privado y demás, no es una realidad al día de hoy. No es una realidad. De ahí la exclusión total y ser llevado prácticamente a la fuerza a una situación de prostitución, porque... Pero ahí permitir sí, no permitir estas cosas que no las vamos a permitir, digamos. Nosotros ese día era viernes, acabamos de tener como organización una reunión en la que nos encontrábamos, porque se lanza nuevamente un programa, un proyecto, se va a presentar nuevamente, un proyecto de ley que se llama la campaña Reconocer es Reparar, que es un proyecto de ley en el cual busca una pensión reparatoria por los años de exclusión y violencia institucional que sufrieron las compañeras trans con motivo de la aplicación del Código de Faltas, ¿sí?, que la provincia de Buenos Aires se dejó, se derogó en el 2008, pero hasta el 2008... No. Antes del 2008, las compañeras travesti trans eran pasibles de prisión o multas, prisión entre 30 y 90 años, por caminar por la calle con ropa no adecuada al sexo. Decía el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires. 90 días, pero... Entonces, cuando nosotros hablamos de este proyecto de pensión reparatoria, tiene que ver con una persona hoy mayor de 40 años, una persona trans mayor de 40 años, es sobreviviente. Nosotros decimos que es sobreviviente a todo este contexto de, ¿no?,
de vejaciones, de vulneraciones, largamente hacia el colectivo. Miseria, maltrato. Que tengamos en nuestro país cupo laboral travesti trans, mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires, y vamos por la ley nacional, el presidente firmó un decreto para que el Poder Ejecutivo tome este cupo laboral. Este cupo laboral tiene en su historia sangre, compañeras. Han muerto y siguen muriendo compañeras por no tener un trabajo digno. Esta compañera le emitieron 2 disparos. Ella nos pudo contar lo que pasó, porque ninguno de esos 2 disparos dio en su cuerpo. ¿Dónde está el señor que la disparó? ¿Dónde está la policía permitiendo que estas cosas se sucedan? Y acá me quiero remitir a los vecinos del lugar. Yo, realmente, como cualquier persona, y esto quiero compartirlo como militante, nosotros estamos entregando 170 bolsones de alimentos en lo que va ahora de este contexto, ¿no? Y los estamos llevando puerta a puerta como ONG, ¿eh? Se lo comparto al oyente. Como a la comité oyente, como también, comité, ¿no? ¿sí? Lo comparto como comité. Entonces, esto nos permite tomar el registro de cómo viven las compañeras, dónde viven las compañeras. A lo largo de estos 6 meses, que lo hemos llevado en distintas oportunidades, se han ido mudando. Se han tenido que ir mudando porque las personas que les alquilan, como no les podían pagar, las echaron del lugar. Entonces, a esos titulares de las casas y de los lugares que los echaron, ¿dónde está la empatía? Empatía de que estamos en pandemia. Hay una ley aparte, ¿no? Que prohíbe, hay una ley que prohíbe en época de pandemia. Pero ¿sabes qué pasa? Que para acceder a ese derecho tenés que tener un abogado, una abogada, ¿se entiende? La defensa gratuita no tiene tampoco perspectiva de género y diversidad. Entonces, vamos a dejar de lado que no puede reclamar el cumplimiento del decreto. Tampoco tienen... Porque las violentan, las sacan de manera violenta del lugar. ¿Está? O sea, entonces, digo, yo estoy hablando con un poco de empatía como para ver si podemos hablar un poquito en más allá de derechos, como en solidaridad, digamos, con el contexto, ¿no? Entonces, han sido echadas de diferentes lugares, porque les hemos llevado a las mismas personas en distintos lugares. Aparte están hacinadas, viven en un ambiente, viven 5, 6, hemos visto 7 compañeras en un solo ambiente. Entonces, yo digo, ¿no? Desde el 2017, el municipio de General Pueyrredón tiene una ordenanza aprobada por unanimidad, porque tenemos el video, pues estuvimos presentes ese día en el honorable Consejo Deliberante, tenemos el video registrado de que todos los concejales votaron de manera unánime el decreto del implemento del cupo laboral travesti trans. No ha ingresado todavía en el municipio de General Pueyrredón ninguna compañera travesti trans por el cupo laboral en la municipalidad de General de Pueyrredón. Entonces, estas son las cosas que nosotros como organización, y tenemos ahora una horita para hablar y viene bárbaro, porque justamente una de las cuestiones que nos pasa es la invisibilidad. Esto, lo que garpa es cuando vos, por ejemplo, ponés un titular, los travestis se encontraban en tal lado, garpa la prensa amarilla. Entonces, yo creo que estas son las cosas, es decir, aprovechar, tener este espacio para poder desplegar, ¿no?, la serie de vulneraciones y micro revoluciones que nosotras emprendemos, nosotros como organización, como comité, como organizaciones de movimiento de género y diversidad, emprendemos, tiene que ver con que esto no es de hoy. Esto no fue el viernes. No. Esto sucedió en el verano con estos chicos gay que se daban un beso. Sucedió el 28 de junio cuando nos bajaron la bandera y la tiraron en la vereda de la municipalidad. Y sucedió este viernes y sucede en reiteradas veces las veces que nos enteramos con las compañeras que están en situación de prostitución, porque no les queda otro recurso. ¿Por qué no le dan trabajo? Si vos sos pobre, trans, no tenés para comer, fuiste echado del sistema de salud, fuiste echado del sistema de educación, ¿sí? No te queda otra herramienta que vivir, ¿sí?, en situación de prostitución. Encima va la policía, te detiene porque sí. Por esa misma situación te detienen, ¿sí? Entonces, aparte, estamos ocupando a la policía para cosas que no las tenemos que ocupar. La policía tiene que estar para cosas más importantes, para otro tipo de delitos. Bien, pero acá también me gustaría hablar en un contexto que es el que nos va a poder esclarecer los hechos, que es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, y lo digo como abogada, militante, feminista, activista lesbiana. Es necesario la perspectiva de género y diversidad para cada persona que necesita averiguar
y esclarecer los hechos y decidir sobre la suerte de la justicia de un individuo, de una individua, de una persona, en este contexto que es sometido a determinadas vulneraciones. Entonces el fiscal o la fiscalía, para hablarlo en términos más generales, va a tener la posibilidad de averiguar los hechos, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar acompañándolo en su tarea, acompañándolo en el proceso, proporcionándole todos los datos que por lo menos están a nuestro alcance, y cada vez que estas cosas se sucedan, las vamos a visibilizar a través de las denuncias. Pero claro, también tenemos que cuidar a las compañeras. Ajá. ¿Por qué? Porque las personas están en un estado de mucha vulnerabilidad. Entonces es posible que haya represalias. Pero bueno, tengamos en cuenta y esperemos que a esta persona no le suceda nada de ahora en adelante, porque si no, claramente vamos a saber de dónde vienen estas cuestiones. Exactamente. ¿Sí? O sea, claramente vamos a saber que si ahora la compañera no contesta el teléfono, no aparece, no continúa teniendo su vida de manera natural, vamos a entender claramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y lo que vamos a hacer para poder tener el registro, porque una de las cuestiones que nos pasa es la invisibilidad, es cada vez que una compañera vaya a una comisaría detenida de una manera no apropiada, lo vamos a expresar, lo vamos a denunciar, la vamos a asistir, vamos a tomar su reclamo y la vamos a acompañar como todo el colectivo, con toda la fuerza y con toda la militancia que nos caracteriza. Yo quería también contar que por suerte tenemos una abogada con perspectiva de género y diversidad, pero tenemos dos abogadas con perspectiva de género y diversidad. Claramente, entonces sí. Está también acompañando Mariana Miseli. Que mientras que yo estaba en la comisaría, ella redactaba los escritos. Hay equipo. Hay equipo para cuidarnos, para bancarnos en estas situaciones. Y Agustina Ponce, que estaba estudiando en ese momento, recibió el video, lo vio y salió corriendo. Dejó los libros y salió corriendo por una compañera. Hay corazón también. Sí. Hay mucho amor acá, ¿eh? Eso es una red de amor y de contención. Sí, señor. Y con eso no puede ninguna violencia institucional. No. Lo que nosotros queremos es que las personas, y que se entienda bien, que las personas sean libres, crezcan, se desarrollen, formen familias, tengan entornos afectivos, puedan ser felices, puedan ponerse su nombre, vivir su identidad, amarse. Nosotros buscamos eso. Nosotros no buscamos enfrentar a nadie, no buscamos denunciar a nadie, pero sí nosotros queremos que las cosas se sucedan bajo el amparo de la ley. Como abogada lo digo, me gusta mi profesión, velo por mi profesión. Yo entiendo que mi profesión es una herramienta. Y yo velo por cada mañana que me levanto y que me despierto y agradezco despertarme, decir, esta herramienta hoy es más que necesaria. Y con perspectiva de género y diversidad, más que necesario también. A mí me queda la sensación esta de que es indispensable que todos nosotros luchemos para que la justicia, ¿sí?, y la policía tengan perspectiva de género y diversidad. No creo que ellos, ¿sí?, solitos van a hacer un crucito de género. Yo creo que los ministerios tienen que estar ahí presentes, el Ministerio de Seguridad tiene que estar ahí presente, cambiar esta situación. Necesitamos una policía y una justicia con perspectiva de género y diversidad, porque si no, no vamos a poder avanzar y son los que están vulnerando los derechos humanos de estas compañeras. Cumplimiento del cupo laboral travesti trans, ley de identidad de género. Nosotros estamos reclamando ya hace un tiempo, hemos hecho las presentaciones en cada uno de los lugares para que las rectificaciones de partida por la ley de identidad de género sean declaradas trámites esenciales. Y esto tiene que ver con que las rectificaciones de partida por la ley de identidad de género se asemejan a las inscripciones por nacimiento. Actualmente solo se están haciendo nacimientos y defunciones. Esto también lo estamos haciendo hoy. Ahí vamos a tener que, ahí me dice Fiore, gracias Fiore, porque siempre estás bancando una compañera con perspectiva de género y diversidad. Esos son los operadores que necesitamos. Son los operadores que necesitamos. Sí, absolutamente. Ay, encima mirá que lo dice. ¿Qué dijo? Lo que me parece importante es que estamos llegando al fin del programa.